Bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio del Santo de la Semana y hoy vamos a compartir una historia de dos santos que son bien importantes, los cuales los festejamos el 29 de junio. Ellos son San Pedro y San Pablo. Y uno se hace la pregunta por qué la Iglesia, estos dos santos que son tan importantes, los coloca juntos. Primero, por la misión que cumplieron. Vamos a hablar de San Pedro. San Pedro fue un discípulo y apóstol de Jesús. Fue el que acompañó a Jesús en muchos de sus encuentros, era el que estaba más cercano, era un hombre de un carácter muy, muy fuerte, y es a quien Jesús le da la potestad de la iglesia. Es el que le dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. San Pablo, que ya aparece un poquito más adelante, es quien en la vida anterior se llamaba Saulo, y es cuando vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, cuando nos narran esta bella historia de Saulo, que va de camino, bajando de su orgullo, queda ciego, y es cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque recordemos que Saulo anteriormente era perseguidor de cristianos. Él creía que estaba haciendo las cosas bien y quería quitar del medio a los cristianos. Pablo era un hombre muy preparado porque estudió en la escuela de Gamaliel. Eran las escuelas más famosas para ese entonces era un hombre muy instruido. Y yendo de camino es cuando él pierde la visión y le sigue diciendo Jesús en ese encuentro, en una voz, que fuera donde estaba Ananías, que lo podría ayudar a quitarse esas escamas de los ojos. Entonces miremos que ante la figura de estos dos hombres muy importantes en la historia o en la que nosotros conozcamos la historia de la iglesia y de Jesús, ellos tienen mucho, pero mucho que ver. Por eso nosotros como Iglesia Católica reconocemos en ellos esas cualidades de seguidores de Jesús, aquellos que han multiplicado pues el conocimiento de los evangelios. La Iglesia, aprovechando esta gran fiesta del 29 de junio, hace también una campaña muy bonita, que el domingo veremos que durante las Eucaristías se recoge una ofrenda especial para ayudar al Papa. Es con esta ofrenda que el Papa hace pues unas obras sociales, unas obras de caridad. Cuando vemos que ocurren terremotos, cuando vemos que ocurren tragedias a nivel mundial, la Iglesia se hace presente. Esta campaña se llama el Óbolo de San Pedro. ¿Qué significa esto? Que es una campaña mundial para hacer que estas obras de caridad lleguen a toda la Iglesia. Y asciende el honor a estos dos santos, a San Pedro y San Pablo, que nos trataron de contar todo lo que Jesús había hecho. Y Pablo, con sus cartas, que ya las conocemos, a los Corintios, varias cartas que en la Biblia aparecen, él trata de seguir hablándonos de los hechos de Jesús. Porque lo que él escuchaba a Pedro, de hecho él hizo muchas misiones con Pedro, muchos de sus viajes, lo que escuchó de San Pedro es lo que él nos ha transmitido hasta nosotros hoy. Entonces el 29 de junio pues la Iglesia pone frente a nosotros el ejemplo de estos dos santos, hombres capaces de dejar todo por seguir a Jesús, hombres capaces de morir antes que negar el conocimiento de Dios. Por eso reconocemos que a Pedro lo han crucificado, igual que Jesús, solo que Pedro decía: yo no soy digno de morir como mi maestro, por favor colóqueme en la cabeza hacia abajo. Entonces Pedro murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Dicen que es una de las muertes más duras y más humillantes. San Pablo fue decapitado. San Pablo, la gente se cansó de escuchar pues todos aquellos discursos, de ver que él no renegaba de la fe, entonces le han cortado la cabeza. En Italia, cuando uno visita la iglesia de San Pedro y de San Pablo, ahí descubrimos las tres fontanas. Dicen que cuando la cabeza rodó, hizo 3 saltos y en cada uno de esos saltos pues brotó una fuente. O sea que hay 3 fuentes en honor de San Pablo. Y es bien interesante esta historia porque de repente nosotros conocemos la fe y no nos preguntamos de quién la hemos recibido. ¿Dónde están esos hombres valientes que nos han enseñado a distinguir y a conocer las verdades de la fe? ¿Y qué nos queda a nosotros como familia? Pedirle a Dios la valentía para ser testigos del Evangelio. Segundo, tener la fortaleza de anunciar la palabra de Dios
aún en contradicción, aunque en nuestras casas a veces no nos crean, pero llevar ese mensaje claro de Jesús. Y lo tercero es pedirle a Dios que sigamos multiplicando con mucha valentía la palabra de Dios para que muchas generaciones las conozcan. Y recordar de colaborar con las obras de la Iglesia, con esta campaña que se realiza pues en favor del Papa, para que podamos ayudar a los más pobres y a los necesitados.